Buenos días con todos. Mi nombre es Marjorie Briones. Hoy día vamos a topar un tema muy importante, como es el de las plantas. Para esto vamos a utilizar una herramienta muy buena que nos presenta como es el Canvas. A través de ella vamos a poder visualizar pues las diferentes diapositivas para poder analizar e interpretar mejor el tema que el día de hoy se trata sobre las plantas carnívoras. Debemos iniciar pues sabiendo el contenido o el concepto de lo que son unas plantas carnívoras. Estas plantas crecen generalmente en lugares donde el suelo es pobre, especialmente en nitrógeno, como las tierras ácidas, pantanosas y los farallones rocosos. Vamos a ver ahora las diferentes especies de plantas carnívoras que existen. Como podemos observar, tenemos una gran variedad, como serían las llamadas pinzas, pelos pegajosos, trampas decadas, trampas mecánicas, trampas olla de langosta, combinación de trampas. A lo largo de esta presentación, pues vamos a ir analizando cada una de ellas para poder tener un mejor conocimiento al respecto. Iniciamos con las plantas carnívoras denominadas pinzas. Es el mecanismo de la Venus atrapamoscas, Dioania muscipula, junto con Aldrovanda vesiculosa. Son las dos únicas especies que tienen tal mecanismo. El insecto o animal pequeño es atraído por un néctar dulce. Se posa en la hoja y cuando roza al menos 2 de los cilios detectores, dentro de un lapso máximo de 5 segundos, se cierra automáticamente como una pinza o tenaza. He aquí entonces el por qué se denomina pinza, ¿verdad? Vemos que ese es un mecanismo que utiliza la planta carnívora para poder atrapar al insecto y poder digerirlo. Entonces, son las diferentes formas o técnicas que tiene esta planta para poder alimentarse. Bien, continuamos entonces con los pelos pegajosos, que es el otro nombre de otra de las plantas carnívoras que estamos analizando el día de hoy. Pelos pegajosos es el mecanismo usado por Drosera biblis, Drosophilus y Pinguicula, entre otras. Drosera posee hojas en rosetas pegadas al suelo que segregan un fluido viscoso con un aroma similar al de la miel. Cuando un insecto se posa en la hoja, queda atrapado en los pelos pegajosos. Después, los tentáculos de Drosera se curvan hacia adentro para que se cierren. Entonces, también aquí podemos observar el mecanismo que tiene esta planta denominada pelos pegajosos, al utilizar justamente sus pelos para que el animal se quede impregnado y de esta forma poder atrapar. Trampas de caída. Las trampas de caída son las utilizadas por los géneros Elianthora, Nepetes, Sarracenia, Cephalotus, Darictonia y Brachynia reducta. Estas plantas también se conocen como plantas odre o plantas jarra. Estas trampas tienen forma de jarrón o de copa y al fondo tienen una sustancia líquida donde los insectos se ahogan. Estos son atraídos por aromas que producen los bordes de la trampa. Cuando se posan, resbalan y caen dentro, entonces la planta los digiere. En algunos géneros, como nepentes, las trampas tienen además tapaderas que actúan como sombrillas, evitando que el agua de lluvia las llene completamente. Si podemos observar la imagen, pues podemos visualizar la forma que tiene esta planta carnívora, ¿verdad? Dice que el insecto, pues, hace que el insecto ruede hacia el fondo de la flor o de la planta y como esta está llena de líquido, pues el insecto se ahoga y de esta manera cumple su función de atrapar el insecto para poder alimentarse.
Las trampas mecánicas. Este mecanismo es exclusivo del género Utricularia. Es el más complejo y rápido de todas las plantas carnívoras. Estas plantas acuáticas poseen numerosas trampas en cada tallo, que se asemejan a globos diminutos. Cada trampa tiene una trampilla muy pequeña que suele estar bien cerrada para atender las trampas. La planta bombea hacia afuera una parte del agua para que la presión en el interior sea menor que la exterior. Sin un diminuto animal, nada demasiado cerca de la trampa, roza una cerda que se encuentra pegada a la trampilla. Podemos ver la imagen también de este tipo de planta. Bien, continuamos entonces observando otras de las distintas trampas, perdón, de las distintas plantas carnívoras que existen en la naturaleza. Las trampas olla de langosta son trampas fáciles de entrar y difíciles de salir. Y difíciles de salir, está obstruida por pelos rígidos que apuntan hacia adentro. Se dan en el género Genlycia, que se especializan en cazar protozoos, a los que atraen de forma química. Una hoja en forma de Y permite la entrada de la presa, pero no la salida. Tiene una forma bastante particular este tipo de plantas, ¿verdad? Si la observamos, podemos ver que sí tiene como una especie de manos de langosta, ¿verdad? Que son sus formas de atrapar el insecto. Bien, ahora vamos a observar la combinación de trampas. Dice, un mecanismo utilizado únicamente por Drosera glandulígera, en la que combina características de las trampas de pinza y de sus trampas de pelos pegajosos. Estas últimas comunes en las demás droseras. Aquí vemos, bueno, ya una serie o una combinación de las diferentes plantas que hemos podido observar en este video, que nos va a servir de mucha ayuda para el conocimiento de las diferentes especies de plantas carnívoras que existen. A continuación, bueno, vamos a dejar un pequeño video donde se resume en sí todo el trabajo y podemos observar de una mejor forma cómo son estas plantas, todo lo que ellas realizan para poder alimentarse. A través de esta plataforma, pues hemos podido conocer todas estas funciones. Espero que la clase les haya servido de alguna manera para tener un mejor conocimiento referente a este tipo de plantas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.